Algo fuera de lo común está ocurriendo ahora mismo en Washington, y no nace desde la oposición. Por primera vez en mucho tiempo, son los propios republicanos quienes están marcando distancia frente a Donald Trump. Lo hacen sin grandes anuncios, pero con movimientos calculados para limitar un poder al que él intenta aferrarse a cualquier precio. Declaraciones de emergencia, lenguaje de confrontación y nerviosismo tras bambalinas chocan mientras el Congreso decide trazar un límite claro. Esto no es una disputa política más ni una simple alerta de última hora. Es una prueba decisiva sobre si el poder en Estados Unidos se rige por la ley o por los impulsos de una sola persona. Quédate hasta el final, porque lo que está ocurriendo podría redefinir cómo funciona el poder en Estados Unidos mucho después de que los titulares se apaguen. Imaginemos la escena entrada la noche en Washington. Los teléfonos comienzan a vibrar en el Capitolio. Mensajes urgentes, murmullos de alarma. Senadores revisan sus pantallas más de una vez para confirmar que lo que leen es real. Porque el presidente de Estados Unidos está enfurecido, no contra los demócratas ni contra la prensa, sino contra su propio partido. Y por primera vez en mucho tiempo, la rebelión no viene de protestas en las calles. Nace desde el interior del sistema. Y ahí es donde suele comenzar el verdadero riesgo. Porque en este momento, sectores del Partido Republicano están desafiando abiertamente a Donald Trump. Y no se trata de las típicas tensiones internas del movimiento MAGA, ni de filtraciones anónimas diseñadas para inquietar a donantes. Esto es algo más profundo, más frío y mucho más decisivo, porque toca directamente aquello que Trump considera indispensable: el poder sin límites. La relevancia de esta revuelta no radica únicamente en que algunos seguidores se sientan decepcionados por promesas incumplidas, ya sea la promesa de evitar nuevas guerras, el aumento constante del costo de vida o las preguntas persistentes sobre revelaciones prometidas que nunca llegan. Lo verdaderamente grave es que legisladores republicanos están comenzando a actuar de forma abierta contra la autoridad misma que Trump intenta retener desesperadamente. Y cuando los mecanismos internos del sistema empiezan a activarse, los presidentes no suelen responder con serenidad. Escalan, dramatizan, invocan emergencias. Y eso es exactamente lo que estamos viendo ahora. Una presidencia que recurre al espectáculo y al lenguaje de crisis para protegerse de un colapso interno. En el centro de esta revuelta hay una realidad simple pero inquietante que incluso los veteranos más curtidos de Washington tienen dificultades para decir en voz alta. El presidente de Estados Unidos ha considerado públicamente el uso de la fuerza militar de formas que podrían arrastrar al país a un conflicto no contra un enemigo lejano, sino contra aliados históricos. Cuando el senador Chris Murphy lo expuso con claridad, el impacto fue inmediato. Porque al eliminar la fanfarronería y la marca personal, lo que queda es un escenario que parece absurdo hasta que recordamos que ya no es posible descartar estas declaraciones como simples bromas. Groenlandia no es un espacio vacío en un mapa inmobiliario. Forma parte de Dinamarca. Dinamarca es un aliado de la OTAN, y el principio central de la OTAN es la defensa colectiva. Eso significa que cualquier acción militar contra ese territorio no sería simbólica. Sería una pesadilla legal y estratégica que, en teoría, colocaría a Estados Unidos en conflicto directo con Europa. El hecho de que los legisladores deban explicar esto con seriedad al público es, por sí mismo, una señal de cuán deteriorada se ha vuelto la conversación política. Nadie en Estados Unidos votó por una presidencia que coqueteara con la posibilidad de una guerra abierta con aliados por una retórica de adquisición territorial. Y, sin embargo, aquí estamos, analizando declaraciones, evaluando escenarios y observando cómo miembros del propio partido de Trump intentan, de forma discreta pero firme, cerrar la puerta antes de que sea derribada. Aquí es clave entender la forma en que Trump percibe el mundo.
Él no procesa la geopolítica como un entramado de alianzas, tratados y obligaciones compartidas. La interpreta como propiedad, como presión, como un trato que puede forzarse si se empuja lo suficiente. Esa mentalidad puede funcionar en el ámbito empresarial, pero en la política internacional cuesta vidas, y los senadores republicanos lo saben. Comprenden que una vez que un presidente plantea la acción militar como una opción real, la maquinaria comienza a moverse, con o sin el consentimiento del Congreso. Por eso la ley de poderes de guerra se convirtió repentinamente en el campo de batalla, no como un debate teórico, sino como una herramienta de emergencia. Y cuando ese freno institucional se activó, cuando republicanos y demócratas se unieron para impulsar una resolución que limitara la capacidad del presidente de actuar de manera unilateral, Trump no respondió con diálogo ni persuasión. Respondió con ira, insultos y amenazas. Porque cuando alguien cree que el poder le pertenece de forma personal y descubre que en realidad es condicional, reacciona con furia. La supuesta llamada telefónica a la senadora Susan Collins no fue simplemente por un voto. Fue el impacto de descubrir que la lealtad tiene límites, que incluso dentro de su propio partido existen líneas que no pueden cruzarse sin resistencia. Para Trump, esa resistencia se percibe como una amenaza existencial. Toda su estrategia para un segundo mandato se basa en proyectar fuerza, inevitabilidad y control. Y nada debilita eso más rápido que miembros de tu propio partido diciéndote que no, especialmente cuando lo que está en juego es la guerra, la autoridad y los límites constitucionales. Ante esa resistencia, Trump no retrocede, reencuadra, recurre al lenguaje de la emergencia, utilizando medidas extraordinarias no solo como herramientas de gobierno, sino como armas políticas. La declaración de una emergencia nacional vinculada a activos petroleros venezolanos encaja perfectamente en ese patrón. Le permite presentarse como el único defensor de la seguridad nacional, mientras describe a los legisladores críticos como obstáculos. La realidad, sin embargo, es mucho más compleja. Plazos largos, intereses corporativos enormes, infraestructura incierta y beneficios que fluirían principalmente hacia multinacionales energéticas, no hacia ciudadanos comunes. Pero la complejidad nunca ha sido el objetivo. El objetivo es el control, la distracción y el dominio del relato. Las emergencias cambian las reglas, concentran la autoridad y desvían la atención de preguntas incómodas. Y pocas preguntas son más incómodas para esta administración que por qué las promesas de transparencia siguen estancadas, por qué se retrasan publicaciones de documentos y por qué fue necesaria presión bipartidista para avanzar en tareas básicas de supervisión. Cuando legisladores como Sheldon Whitehouse comienzan a hablar abiertamente sobre fallas del inspector general y plazos incumplidos, no están lanzando acusaciones directas. Están señalando que el proceso mismo parece estar fallando. Y esa es una preocupación que Trump no puede permitirse. Su supervivencia política no depende solo de ganar debates, sino de saturar el espacio público, cansar al electorado y hacer que cada controversia compita por atención. Por eso, estos hilos, la revuelta republicana, los poderes de guerra, las emergencias y las revelaciones estancadas, no son historias separadas, son la misma historia vista desde distintos ángulos, una presidencia que intenta evadir la rendición de cuentas, acelerando el caos. Los republicanos que antes toleraban estas conductas ahora evalúan el costo del silencio, pesan el daño institucional frente a la lealtad partidista y comienzan a comprender que, si no actúan ahora, podrían no reconocer el sistema más adelante. Cuando un presidente sugiere abiertamente que solo responde a su propio juicio y no a la ley, los tratados o los precedentes, el debate deja de ser partidista y se vuelve estructural. Ese es el punto en el que estamos, un momento en el que, en privado, los republicanos se preguntan si frenar a Trump es traición o preservación,
La historia no recuerda quién gritó más fuerte. Recuerda quién actuó cuando las reglas estaban al borde del colapso. Esta revuelta, silenciosa en algunos espacios y explosiva en otros, puede ser la primera señal real de que las barreras internas están siendo puestas a prueba. No por la oposición, sino por quienes saben cuán peligroso puede volverse el poder sin control cuando se envuelve en agravios, espectáculo y una emergencia permanente. Y a medida que esta rebelión interna se profundiza, la verdadera historia deja de centrarse en lo que Trump dice en público y pasa a enfocarse en lo que los republicanos hacen en privado. Detrás de cámaras, más allá de las redes sociales y de los comunicados cuidadosamente redactados, crece el reconocimiento de que ya no se enfrentan a una presidencia convencional, sino a un líder que percibe cada límite institucional como un ataque personal. Esa comprensión está cambiando comportamientos de maneras que habrían sido impensables hace poco tiempo. Cuando la resolución sobre poderes de guerra avanzó con votos republicanos, no fue un error ni un descuido. Fue un movimiento calculado de senadores que entienden que, si el Poder Ejecutivo normaliza amenazas militares unilaterales, especialmente contra territorios aliados, el Congreso se vuelve irrelevante a menos que reafirme su autoridad. Ese temor no es ideológico, es constitucional. La ley de poderes de guerra existe precisamente para momentos como este, cuando los impulsos de un presidente superan las salvaguardas del sistema. La reacción de Trump, cargada de insultos, intimidación y amenazas, solo refuerza la preocupación de que sus decisiones están guiadas más por impulsos, agravios y obsesión con su legado que por una estrategia racional. Su fijación con ser recordado como dominante y transformador choca cada vez más con la realidad de promesas que no se traducen en estabilidad ni moderación. Y cuando el mito de que no habría nuevas guerras se desmorona bajo el peso de la retórica militar, incluso los apoyos más leales comienzan a resquebrajarse. Las guerras no son conceptos abstractos para los votantes, son costos reales, riesgos concretos y consecuencias duraderas. Los republicanos que buscan la reelección lo saben. Ninguna campaña puede vender un conflicto con aliados como una victoria. Por eso, el giro de Trump hacia las emergencias se percibe menos como liderazgo y más como pánico. Las emergencias le permiten esquivar el debate, marginar la disidencia y presentar la oposición como sabotaje. Es una táctica conocida en la historia. Líderes que sienten que su autoridad se debilita recurren a medidas extraordinarias para congelar el momento político. En este contexto, la emergencia petrolera venezolana encaja como ejemplo clásico de cómo intereses económicos se visten de imperativos de seguridad. El lenguaje de la emergencia no se centra en viabilidad ni en plazos, sino en control y narrativa. Y aunque la administración insiste en que actúa por el bien nacional, legisladores de ambos partidos perciben una distracción estratégica diseñada para desviar la atención del escrutinio del Congreso y de la disidencia interna. La relación de Trump con su partido se vuelve cada vez más tensa porque no busca apoyo, exige obediencia. Cuando los senadores afirman su independencia, él lo interpreta como traición. Amenaza públicamente sus carreras, mientras, en privado, depende de ellos para avanzar su agenda. Esa contradicción expone la fragilidad de su posición. El poder basado en el miedo, y no en la coalición, termina colapsando hacia adentro. Todo esto ocurre en un clima de confusión y cansancio público, donde resulta difícil distinguir el espectáculo de la sustancia. Esa confusión no es accidental. Beneficia a quienes prosperan en el caos. Trump siempre ha entendido que, si todo es noticia de último momento, nada rinde cuentas. Por eso, la convergencia de estas historias es tan relevante. No son episodios aislados, sino fracturas interconectadas en un sistema llevado más allá de su diseño. Los republicanos que antes justificaban cada paso como temporal, ahora enfrentan la posibilidad de que el silencio ya no sea neutral. La inacción se convierte en consentimiento.
Ese reconocimiento ha cambiado el tono dentro del partido, de la lealtad al triaje. Ya no se preguntan cómo ayudar a Trump a dominar el próximo ciclo mediático, sino cómo evitar daños irreversibles a las instituciones que deberán seguir funcionando después de su salida. Ese cambio, sutil pero profundo, es lo que hace que esta revuelta se sienta distinta. No nace de la ideología, sino de la alarma. De la comprensión de que cuando los poderes de emergencia se vuelven rutina y la retórica bélica se normaliza, la línea entre gobernar y autoritarismo se difumina. Y cuando esa línea desaparece, rara vez regresa sin un costo elevado. Ese costo es lo que muchos republicanos intentan ahora, quizá con retraso, evitar. Incluso mientras Trump intensifica sus ataques y presenta cada límite a su poder como un ataque a la nación misma. En su mente, ambos son inseparables, y esa creencia, más que cualquier política específica, es lo que finalmente ha empujado a miembros de su propio partido hacia una resistencia abierta. Una confrontación interna que no solo definirá esta presidencia, sino el equilibrio de poder mucho después de que los titulares desaparezcan. Mientras el debate público sobre los poderes de guerra y las emergencias se intensifica, una presión más silenciosa crece debajo de la superficie. Cada vez que la administración eleva el tono de crisis, ilumina aquello que más teme: la supervisión, los documentos, los plazos y el trabajo lento y meticuloso de la rendición de cuentas. Y es ahí donde la historia gira hacia un terreno más oscuro y procesal, no hacia rumores o conspiraciones, sino hacia fallas de procedimiento y preguntas que siguen sin respuesta. Cuando los legisladores comienzan a cuestionar por qué las promesas tardan tanto en materializarse, por qué las auditorías parecen no tener fin, y por qué los plazos establecidos por la ley se alargan sin una explicación clara, no están adelantando veredictos, están detectando focos de advertencia, y esas señales de alerta no resultan peligrosas porque confirmen una falta, sino porque abren la puerta a una revisión más profunda. Y la revisión es precisamente algo que una presidencia construida sobre la rapidez, el espectáculo y la imposición de autoridad tiene dificultades para manejar. Por eso el debate alrededor de la publicación retrasada de documentos se ha vuelto tan sensible, ya que la propia administración presentó esas revelaciones como una promesa central de su identidad, subrayando urgencia, prioridad y transparencia, solo para que los hechos avanzaran con una lentitud muy distinta a la que sugería el discurso oficial. Y cuando senadores como Sheldon Whitehouse comienzan a exponer públicamente la distancia entre lo prometido y lo ejecutado, centrándose en cifras, calendarios y obligaciones legales en lugar de especulaciones, el enfoque cambia por completo. El asunto deja de ser una simple discusión política y se transforma en una prueba directa de la confiabilidad administrativa. Ese giro importa, porque la credibilidad es la verdadera moneda del gobierno, y una vez que se pone en duda, cada explicación posterior se recibe con una dosis mayor de desconfianza. La solicitud de una revisión por parte del inspector general no equivale a una acusación directa, es, más bien, el reconocimiento de que algo falló en el procedimiento, ya sea por mala organización, retrasos injustificados o prioridades que chocaron entre sí. Para una administración que ya enfrenta tensiones internas, ese tipo de investigación incrementa la presión, porque los inspectores generales no operan en el escenario del espectáculo político, sino en el terreno de los memorandos, los archivos y las cadenas formales de decisión. Su trabajo no se desvanece con un mensaje en redes ni con una protesta. Aquí es donde el patrón de Trump se vuelve evidente, no en una frase aislada, sino en la escalada constante. Cada vez que el escrutinio se intensifica, la narrativa se expande, se invocan crisis, se resaltan amenazas externas y la conversación se desplaza de los documentos al control,
del cumplimiento a la confrontación. No es una maniobra sutil, es un reflejo casi automático, una táctica perfeccionada durante años: saturar el entorno, cambiar el foco, elevar la tensión y confiar en que la atención pública se desplace. Pero el Congreso no es un público pasivo, es una rama con el mismo peso institucional, y algunos legisladores están empezando a actuar nuevamente como tal, presionando por citaciones, siguiendo rutas financieras y preguntando por qué no se activaron ciertos mecanismos de manera anticipada si la transparencia era realmente la prioridad. Y otra vez, el punto no es demostrar un desenlace concreto, es aclarar cómo se llevó a cabo el proceso. Los procesos no tienen emociones, tienen documentos, y los registros son obstinados porque no reaccionan a la intensidad del discurso ni a la insistencia en una versión particular de los hechos. A medida que la investigación avanza, crece la amenaza de un choque frontal con el estilo operativo preferido de Trump, basado en el control personal del relato más que en la divulgación institucional. Esa colisión es precisamente lo que genera temor, porque reduce su capacidad de redefinir la realidad cuando le conviene. Ese temor ayuda a explicar por qué el lenguaje sobre la lealtad se ha endurecido, por qué la disidencia se presenta como traición y por qué incluso la supervisión bipartidista se describe como un ataque partidista. Aceptar una revisión imparcial implica aceptar la posibilidad de conclusiones que no se pueden manejar ni dirigir. Y Trump siempre ha equiparado el control con la supervivencia. Esto nos devuelve a la inquietud creciente dentro del propio Partido Republicano, que observa cómo convergen varios frentes al mismo tiempo. Se revisan los poderes de guerra, se cuestionan las facultades de emergencia, se examinan los mecanismos de divulgación y se resquebraja la cohesión interna. Muchos entienden que no se trata simplemente de una racha de titulares negativos, es una evaluación del sistema mismo, una pregunta sobre si las instituciones siguen funcionando cuando la presión proviene desde la cima del poder y no desde amenazas externas. Algunos republicanos empiezan a admitir en privado que el riesgo mayor no es lo que una investigación pueda descubrir, sino lo que ocurriría si la supervisión fracasa por completo. Un sistema incapaz de revisarse se vuelve frágil, y los sistemas frágiles no se adaptan, se quiebran. Esa conciencia ha ido desplazando la conversación interna, pasando de la defensa cerrada al distanciamiento estratégico, de la justificación al aislamiento, mientras los legisladores calculan cómo separar sus deberes constitucionales de una presidencia que cada vez trata esos deberes como obstáculos. Mientras tanto, Trump continúa avanzando, presentándose como sitiado, malinterpretado e injustamente limitado, apoyándose con mayor fuerza en un lenguaje de destino personal y juicio propio, incluso cuando la maquinaria institucional a su alrededor empieza a moverse con más ruido, más lentitud y mayor deliberación, porque la supervisión no actúa con prisa, se acumula, y esa acumulación es lo que no deja dormir. No importa cuántas crisis se declaren ni cuántos enemigos se señalen, los rastros documentales no desaparecen, los plazos no se borran y los procedimientos no responden a la lealtad. Por eso, este momento se siente más pesado que controversias pasadas. Ya no gira en torno a lo que Trump dice o publica. Se centra en aquello que no puede controlar por completo. Para un líder cuya autoridad siempre ha surgido de dominar la narrativa, la persistencia silenciosa de la supervisión puede convertirse en la fuerza más desestabilizadora que haya enfrentado, preparando el terreno para un choque final no sobre ideología ni elecciones, sino sobre si las instituciones que dirige aún tienen la capacidad de imponerle límites. Aquí es donde la historia termina por asentarse, no en una votación aislada, ni en una llamada específica, ni siquiera en una declaración de emergencia, sino en un ajuste de cuentas que republicanos, demócratas y ciudadanos ya no pueden seguir posponiendo.
Lo que se observa no es solo un enfrentamiento de personalidades ni otro ciclo de indignación mediática. Es una prueba de resistencia para determinar si el gobierno de Estados Unidos todavía funciona cuando la presión surge desde el interior del cargo más alto. Este momento se siente distinto porque la resistencia ya no es únicamente partidista, es institucional, es procedimental, impulsada por legisladores que pueden discrepar en ideología, pero que coinciden cada vez más en una verdad incómoda. El poder justificado solo por la voluntad personal, blindado por un discurso de emergencia y sostenido mediante intimidación, termina volviéndose contra el sistema que le da legitimidad. Los republicanos lo saben, aunque muchos no lo digan en voz alta, porque entienden que los atajos del presente se convierten en los precedentes del futuro. Y una vez establecidos, esos precedentes dejan de pertenecer a un individuo o a un partido. Pasan a manos de quien llegue después. Esa comprensión ha transformado la inquietud silenciosa en acciones cautelosas. Votos emitidos no para aplaudir, sino para moderar. Solicitudes de supervisión presentadas no como ataques, sino como obligaciones. Distancia tomada no por deslealtad, sino por supervivencia política, porque la historia castiga a quienes confunden el silencio con neutralidad. Trump, pese a su tono desafiante, percibe este cambio, lo que explica por qué su retórica se vuelve más cortante, su discurso más apocalíptico y su dependencia de los poderes de emergencia más marcada. Los líderes que sienten que el control se les escapa no reducen la marcha, aceleran, elevan las apuestas, exigen demostraciones de lealtad, insisten en que solo ellos pueden salvar a la nación del colapso, aun cuando sus propias decisiones generan la inestabilidad que denuncian. Esa paradoja define el acto final de esta presidencia, un dirigente obsesionado con su legado, pero cada vez más limitado por los procedimientos, un partido dividido entre la conveniencia inmediata y la supervivencia a largo plazo, instituciones forzadas a decidir si actuarán como espectáculo o como engranajes funcionales cuando más se les necesita. Para el público que observa, la tentación es tratarlo como otro episodio de un drama político interminable, pero hacerlo sería perder el punto central. La verdadera pregunta no es si Trump domina el próximo debate o controla el siguiente ciclo informativo. La pregunta es si las reglas que regulan el poder siguen siendo más fuertes que las personas que lo ocupan de manera temporal. Esa pregunta no pertenece solo a los políticos. Corresponde a los votantes, a los ciudadanos, a cualquiera que espere estabilidad y no espectáculo del liderazgo. A medida que esta revuelta continúa, que la supervisión avanza y que los discursos de emergencia chocan con los límites constitucionales, el desenlace revelará algo profundo sobre el estado real de la democracia estadounidense. No en teoría, sino en la práctica. Los sistemas no colapsan de golpe, se desgastan poco a poco, se ponen a prueba, se normalizan las excepciones, hasta que alguien finalmente dice basta. Y ahora mismo, ese basta no surge desde fuera, sino desde dentro, de republicanos que comprenden que frenar a un líder antes de que cruce ciertas líneas no es traición, es responsabilidad. Si esa responsabilidad se mantiene bajo presión, definirá no solo esta presidencia, sino también las reglas que heredarán quienes ocupen el cargo en el futuro. Por eso este momento importa tanto, por eso merece atención más allá de la indignación y por eso exige compromiso, vigilancia y conversación. La democracia no se defiende sola. Necesita personas dispuestas a protegerla cuando hacerlo resulta incómodo, inconveniente y políticamente riesgoso, y esa defensa, silenciosa o visible, es la verdadera historia que se desarrolla detrás de los titulares, una historia que no se escribirá con amenazas ni discursos, sino con las decisiones que se tomen cuando el poder llega a sus límites, y el mundo observa para saber si esos límites todavía significan algo.